hay algún peso que llevemos en la vida, en estos momentos, hermanos, recogemos de él. Recogemos de él porque estamos adorando a nuestro Dios. No debe haber lugar en el corazón y en la mente del cristiano que adora a Dios. No debe de haber otra cosa, otro gesto. Pero también, hermanos, saliendo del lugar de este recinto, seguimos adorando a Dios el primer día de la semana. Entonces, que los comentarios, hermanos, que pudiera haber afuera sean acerca de los estudios, de los campos, de la comunión que vamos a tener unos con otros, de la adoración, hermanos, que hasta este momento me parece muy bien, hermanos. Vamos a la Biblia, hermanos. Vamos a la Biblia, ahí en la primera carta que Pablo le escribe a los corintios. Y dentro de esta súplica, hermanos, también les pido de su consideración en cuanto a los tiempos. No es que nosotros nos alarguemos a veces, hermanos, pero por ejemplo, luego se reducen los tiempos en la misma adoración, por los cantos, por la cena del Señor y esto, que no es tiempo perdido. Dice la Escritura, y le voy a rogar a nuestro hermano Neftalí que leas, hermano, 1 Corintios capítulo 7, versículo 1 al 5. Por favor. 1 Corintios. Sí, capítulo 7, versículo 1 al 5. En cuanto a las cosas que me escribís, me escribisteis, bueno sería el nombre de no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Hasta ahí. No, el 5, perdón. No neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo sentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y voluntad y juntaos en uno para que no os tentéis Satanás a causa de nuestra incontinencia. Muy bien. Hermanos, les voy a rogar, pero otra vez, la verdad, amorosamente, familiaricémonos con la Biblia. Familiaricémonos con la Biblia para poder leer despacito, pero claro, y que podamos entender. Porque si batallamos y trastabillamos para leer la Biblia, pues tenemos dos cosas. Una, aprender a leer, y dos, no vamos a entender. Porque acuérdense lo que le dijeron al grupo, ¿entiendes lo que lees? Aunque iba a su libro en la dice, no, bueno, eso, hermanos, que hemos leído, al apóstol Pablo le llega una carta. Al apóstol Pablo le llega una carta donde le plantean, hermanos, la necesidad de que el apóstol Pablo, hermanos, pudiera intervenir en un asunto muy delicado. En un asunto, hermanos, que
era el del matrimonio específicamente. Y puntualizaron los hermanos que escribieron esta carta. Porque, hermanos, el apóstol Pablo reacciona de una manera, por supuesto, muy sabia, pero también muy humana. Muy humana. Dice la escritura, hermanos, que al apóstol Pablo se le mandó esta carta. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Miren, hermano, cómo sería de grave el asunto que el apóstol Pablo, hermanos, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y cuando esto, el apóstol Pablo, hermanos, expresa esto, es que el matrimonio estaba pasando por los múltiples problemas que podemos pasar como personas casadas. Por múltiples. Pero hay problemas que agravan la unión de los cónyuges. Hay, por ejemplo, la diferencia de caracteres, la diferencia de formación cultural y familiar, que no nos podemos acoplar a la manera de cocinar de mi mujer y no nos podemos acoplar a la manera que asea y organiza la ropa y muchas otras cosas más. Por eso, hermanos, cuando uno se casa, lo primero que es disfrutar el matrimonio, es la luna de miel. No hay nada alrededor de la pareja, sino más que dos, en el sentido humano, nada más. Y viven, hermanos, a plenitud. Ese año, esos 2 años, según sea el sentimiento y las ocupaciones de la pareja. La luna de miel, hermano, puede comenzar con 1 año, por meses, pero la luna de miel, hermanos, que Dios quiere, Él quiere que sea para toda la vida. Y eso lo debemos de tomar en cuenta. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Y no tocar mujer no nos está refiriendo a algo físico. Así, por lo que va a plantear, por lo que va a enseñar el apóstol. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y hermano, yo quiero que veamos ahora los deberes y las obligaciones. Ese es el tema de los cónyuges. Y hermanos, el apóstol Pablo dice esto, hermanos. Bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Pero mire cómo es el sabio apóstol, inspirado por supuesto por el Espíritu Santo, pero hermanos, con un toque muy particular, muy personal. El apóstol Pablo siempre, si usted ha leído con atención las cartas y al apóstol, hermanos, entonces vemos su personalidad, la sabiduría recibida de Dios para explicar la verdad de Dios, pero un toque muy particular. Por eso nosotros los predicadores, no todos, hermanos, predicamos igual, pero predicamos la verdad de Dios. Y en estos últimos días, hermanos, hemos estado coincidiendo con estudios para la familia. Y todos, hermanos, yo les aseguro que todos estos estudios van con un propósito bien definido, apuntando, hermanos, a la estabilidad emocional y espiritual de las familias cristianas, particularmente en esta época. Y si algo se nos pudiera pasar, o algo no lo pudiéramos razonar, no fue mi intención. La intención para las familias de esta congregación es muy buena. Dios lo sabe. Y pongo como testigo a Dios. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros le da el toque a su predicación por la verdad de Dios, sin cambiar. Eso no quiere decir que cambiemos la verdad de Dios. Y el apóstol Pablo ahora está diciendo, hermanos,
y pudiera entrar en las mentes de un predicador, de Jorge, de hermano José o de mí, mejor no se casen. Y pudieran, ¿por qué? ¿Qué hace? No, pero el apóstol Pablo lo va a explicar. Ok, dice la escritura, pero a causa de la fornicación, entonces, hermano, el apóstol Pablo balancea su mensaje. Para mí, dice el apóstol, para mí, me gustaría, sería menos dificultoso el matrimonio o la persona o el cristiano si no se casa. Sería menos problemático que no se case. Pero, dice el apóstol, flexible, conociendo al ser humano y conociéndose él mismo, pero a causa de la fornicación. ¿Qué va a suceder? Bueno, a lo mejor algunos de los muchachos ahora pueden entender, no me caso. No, pero hay un problema. Entonces andaría buscando la satisfacción humana por otra parte. Y esto es la fornicación. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esto es, él dice no se casen, pero ahora dice si se casen, que si se casen, pero que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Está claro lo que el apóstol mandó decir. Versículo 3. Y luego dice, el marido, mire, aquí viene, hermano, la obligación. No de hacer bien de comer, porque de eso no te trata el asunto. No de planchar, no de cambiar el sistema de formación de familia al sistema del marido y el marido cambiar al lado de la mujer. No. Aquí es donde yo planteo el asunto que el marido y la mujer, después de la luna de miel, hay otro trabajo en compaginarse, hermano. Y es donde hay una sociedad, se tiene que buscar una sociedad. El matrimonio es un matrimonio sagrado. El matrimonio, hermanos, es divino. Bueno, en esa divinidad y en ese matrimonio tan sagrado debe de haber una sociedad. Y para que haya una sociedad, hermano, debe de haber, ¿cómo dije la palabra allá en la casa? ¿Qué fue? ¿Mande? Negocios. Bueno, tú cocinas así, yo estaba acostumbrado a cocinar así, pero ahora, ¿qué te parece si entre los dos hacemos una nueva receta? Y el apóstol Pablo dice, hermanos, que cada uno tenga su propia mujer, hablando de los hombres, y cada mujer tenga su propio marido. Muy bien. Y luego dice, el marido cumpla. El marido cumpla. Y este es un mandamiento, hermanos varones. Este es un mandamiento de Dios. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es un mandamiento, padres, parejas, esposos. Y no habla más de otra cosa. El tema es que se cumpla con la unión conyugal, con la unión sexual. Así es. No dejemos, hermanos, esto, porque luego vienen las preguntas de nuestros hijos. Oye, papá, en la escuela esto. Ya las escuelas están enseñando, hermanos, la unión de un hombre y una mujer como esposos y cómo debe de ser. ¿Por qué no les enseñamos nosotros, hermano? Y cuando a usted le pregunten algo acerca de esta intimidad de hombre y mujer, la palabra que sea, pregúntele al muchacho qué piensa. Para poder abrir el diálogo con el joven, con la jovencita. A ver,
dicen en la escuela que esto. ¿Y qué piensas tú? Y luego vamos a la Biblia los dos. El que necesita el consejo o el que hizo la pregunta y el que va a contestar. ¿Qué piensas tú? ¿Para qué, hermano? Para que se involucre el padre y el muchacho y luego que Dios nos ponga en el debido orden. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo llegó a decir, viendo el panorama del problema que era el matrimonio en Corinto, dijo, mejor no hubiera tocado una mujer, mejor sería así, y no se meterían en el problema. Pero, hermanos, ahora estamos viendo el apóstol Pablo cómo va organizando el matrimonio. Cásense a causa de la fornicación, pero ya casados, que el hombre cumpla con el deber conyugal con la mujer y la mujer haga lo mismo. Está muy claro. Si está claro, entonces ¿por qué, hermano? Y vaya que este es un problema muy serio. Porque esto, hermano, se vuelve un tabú. ¿Qué quiere decir con tabú? Se vuelve como algo que no se puede compartir. Un tabú es algo que uno se queda con él. Y luego esto, hermanos, nosotros ya nacidos en una época del virreinato, no sabemos cómo hacerle. No, hermano, no se quede con eso. Consultemos la Biblia. Y, hermanos, esto causa muchas separaciones, muchos divorcios. Puede ser la mejor mujer cocinera, puede ser el hombre más grande proveedor de la familia, pero si esto no se consuma conforme a la voluntad de Dios, hermanos, el matrimonio va a fracasar. Cuando el Señor hizo la primera familia, y estos una vez que no llevaron a cabo los mandamientos de Dios en el huerto de Edén, el Señor los sacó del Edén y luego, hermanos, tuvieron que trabajar. Pero antes, hermanos, el Señor hizo a Adán y luego de Adán a Eva y luego les dijo entre las cosas que deberían de ser, uno para el otro, ya no son dos, y luego les dijo a los dos, fructifíquense, tengan hijos, y para tener hijos tiene que haber una unión. Dios desde antes, desde la santidad y la limpieza y la pureza que Adán y Eva, hermanos, dijo, fructifíquense. Porque Dios tenía pensado una familia pura, santa. Desde ese momento les dijo, fructifíquense. Nosotros, ¿por qué, hermanos, caer en eso? El apóstol Pablo estaba pasando y estaba dando consejos, hermanos, a una iglesia que tenía ese problema. Lo tenía. Dijo, no es posible. Pues entonces, ¿para qué tocaste mujer? Pero no quería el apóstol Pablo y ya después los que no estaban casados anduvieran buscando mujeres por ahí. Entonces se va a hacer un desorden en la iglesia. Luego dice, versículo 4, la mujer, miren, hermano, la verdad que la palabra de Dios nos amarra con pendientes y cadenas y sentimientos y amor y todo lo que... No se duerman, por favor, porque esto nos cuesta y nos sirve a todos. O sea, nos amarra tanto al matrimonio que no hay lugar y que no tiene uno por qué zafarse, buscar la libertad. Dice el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y Dios aquí, hermano, hace de dos unidades. Ya no son dos, son uno. Y no hay libertad para el hombre y no hay libertad para la mujer. Los dos cumplan con la unión conyugal, porque ese es el tema.
enseñaron esto en la familia y mi mamá dijo que no, y mi papá dijo que sí. El casado, hermanos, para que haya una familia. Porque luego nosotros los viejos entramos en un asunto que no nos corresponde, que ni siquiera sabemos. Nada más lo decimos por una supuesta moralidad o pensamiento. Entonces, hermanos, este es los consejos personales de Pablo, hermanos. Consejos personales de Pablo. Luego dice ahí, hermanos, en el versículo 5, que es lo que leímos, dice: no os neguéis. Hablando del tema. No os neguéis el uno al otro. Porque el tema, bueno, era el tema, hermanos, pero ese tema, ese asunto lo traía Dios desde el principio. Pero se había recrudecido la separación conyugal en la iglesia de Corinto. Ahora dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros el uno para con el otro. No os tiente Satanás, para que no os tiente Satanás a causa de la incontinencia. Es claro. Quisiera que no se casaran, quisiera que no tocaran mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero no se llegue al uno al otro. No entres en continencia, o sea, no se contenga, nada más por coraje. No se contenga nada más porque yo tengo más que tú, hablando económicamente. No se contengan porque yo tengo una familia que me apoya y tú no. No se contengan. No se contengan. Para que no le des lugar a las artimañas del diablo. No. Cuando esto sucede en un matrimonio, que se restringen, que dudan, que quizás sea pecado, quizás Dios no hemos leído la Biblia. Entonces, hermanos, es cuando el diablo tiene la oportunidad de entrar en ese matrimonio. Y ya después no se vuelve un problema de los cónyuges, sino que ese problema, hermanos, lo toma el diablo para sí y vuelve un desastre. Pero miren cómo comienza, hermano. Comienza con los jefes de la casa. Que yo no me enseñaron así, que yo tengo quizás un problema psicológico porque en mi casa esto y aquello, deje tu casa y siga a Dios para que cumpla con este mandamiento. Pues es que mis costumbres de quién sabe de dónde y esto y lo otro, y que me decían que los niños entonces venían por la cigüeña y que los traían de país. Oiga, no vienen de un lugar muy próspero. No. ¿Qué acaso no vimos cuando hemos leído el nacimiento del Señor Jesús? ¿Cómo fue? De un vientre, de una mujer santa escogida por Dios. ¿Qué acaso usted no se siente una mujer bendecida entre las mujeres por Dios para tener hijos? ¿Qué acaso los hijos no son una bendición de Dios, una bendición de Dios, una responsabilidad para nosotros? Pues entonces, ¿cómo vamos a tener? ¿O vamos a dejar que la escuela forme a nuestros hijos en ese sentido? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pero ahora quisiera ojalá que tuviera tiempo, ojalá que pudiéramos abrir, hermanos, el criterio, que pudiéramos
abrir el criterio de cada cristiano para ver esto con los ojos que Dios quiere que lo veamos. Ahora vamos a ver, hermanos, el carácter sagrado del matrimonio. Carácter, me refiero a lo que vamos a ver al matrimonio envuelto como un regalo. ¿Y qué tiene adentro? Ese es el carácter. El carácter es el que nosotros tenemos para enfrentar la vida. Y el carácter no se ve, o sea, como una especie o materia, sino es un sentimiento. Vamos a ver al carácter, ya con lo que Pablo nos enseñó, hermanos, acerca de él. Ahora vamos a verlo, hermanos, de una manera como abrir una sandía para ver y saborearlo y todas esas cosas. Vamos a ver esto. Dice la Escritura, ahí en el versículo 1 al 4, hablando del apóstol Pablo aún. Versículo 1 al 4. Hermano Jorge. ¿Del mismo capítulo 7? Sí. Ok. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Muy bien. Ya lo leímos. Bueno, a mi alcance ya expliqué lo que el apóstol Pablo aconseja. Ahora miremos miremos el matrimonio de adentro, porque el matrimonio está en un hogar, dentro de una casa, por una familia. Vamos a verlo desde ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos tenido problemas por desacuerdos en este tema? ¿Cuántas? Ahora, puede ser años. Puede ser un largo tiempo. Y le digo algo. Si hubo una luna de miel que conlleva el paseo, el disfrutar otros lugares, el salir como pareja ahora, porque salíamos de novios, ahora como pareja, salimos de vacaciones, cerca, lejos, bonito o como sea. Deben de ser las vacaciones y la luna de miel más hermosa que puede haber para una persona, que una pareja recién casada se vaya a hacer. Escuchaba hace tiempo a una hermana y decía, a veces no podemos, hermano, a veces no podemos salir a un restaurante, o a un cine, o a un teatro, pero ¿sabe qué hago, hermano? Dice, hago unos tacos en mi casa. Y le digo a mi esposo, váyate, arréglate, ponte tus garras mejores que tengas, arregla tu carro, y hablaba así la hermana, dijo, y nos vamos a ir de luna de miel. Y se iban al parque, a cualquier lugar público, y sacaban sus tacos y compartían la comida los dos. Y ya eran grandes, bonita luna de miel, que perduró mucho tiempo con este matrimonio cristiano. Ellos veían el matrimonio y el carácter divino y sagrado del matrimonio. Pero hay luego esposos y esposas que, pues, no sé, hubo un problema muy ajeno a la vida conyugal, a la vida sexual, que salen y va uno por una acera y el otro por la otra, que salen y no le toma de la mano a su esposa, y que la esposa no le transmite amor en ese apretón de manos, y que pues no salgan, hermano, dijo Pablo, no toquen mujer, porque la esposa
se acerca al marido y lo abraza del cuello y le da un beso en la mejilla y lo espera con amor y con cariño, y el marido dice: es que no estoy impuesto así. Impóngase, hermano. Acostúmbrese a que la esposa le abra la puerta, a que la esposa le diga amor, cariño, gordo, feo, como le diga, ¿cómo te fue? Ya basta, hermano, ya basta de tener ese tipo de problemas. Dejemos los problemas del matrimonio para los que el mundo nos va a ocasionar. Ni siquiera los hijos son un problema, es una bendición. ¿Cómo que no estoy acostumbrado? ¿Cómo que mi mamá le dijo a la mujer así? No, no es así. Yo voy a ser muy claro. Voy a comenzar conmigo. Cuando nosotros nos casamos, le dijeron a mi mujer que no pudiera ir. Y luego lo tuve que adoptar. Es lo primordial, ¿no? ¿Que acaso no estaba Ana como mujer deseando desesperadamente, orando a Dios por un hijo? Porque Dios no la respondió. Por ese deseo, el hijo se lo dio el Señor y fue un hijo modelo en los tiempos del Antiguo Testamento. El hijo de Ana fue Samuel y vivió todo el tiempo de su vida sirviendo a Dios. ¿Qué acaso no podrá un hijo nuestro, con el amor que nos demos y con la unión conyugal, y enseñarle al hijo? Esto es hermoso. Hermano, pero no vemos el matrimonio así, lo vemos como ya a la edad de nosotros, a la edad mía, a la edad del hermano que no es tan grande, pero yo sí. Bueno, hermanos, en esta época aprende, ¿sabe qué? A caminar literalmente, porque ya nuestras fuerzas ya se acabaron. Hay que aprender a vivir ahora como viejos, individual y como pareja. ¿Y ¿sí me entiende lo que le quiero decir? Ahora los dos debemos de caminar de brazo para apoyarnos físicamente. ¿Y qué va a pasar cuando un matrimonio que caminó uno por una banqueta y el otro por la otra, cuando lleguen a viejos? Entonces le va a estorbar el esposo a la mujer. Pues yo voy a hacer esto y allá tú. No. Sara le decía a Abraham: mi Señor. Sara le decía a Abraham: mi amor. Con las palabras que le decía a Sara: mi Señor, era su amor, era su vida, era sus pies, era sus ojos. Y a donde quiera que fuera, o lo mandó Dios, Sara iba a ir con él. Era su esposa a esa edad. Porque a esa edad, hermano, se pueden disfrutar muchas cosas. Y ellos disfrutaron a Isaac. Dios les dio un hijo a esa edad. ¿Qué nos puede dar a nosotros, hermanos, para llenarnos de amor todavía? ¿Usted cree que dándole la espalda a su mujer, o la mujer dándole la espalda al hombre, se están preparando para la vejez? No, no. Si acaso llegan, porque hay divorcios a esa edad, hermano, por favor. Por favor. Se divorciaron, ¿cuántos años tenían? 80. Y nosotros nos estamos divorciando, hermanos, moralmente, cuando le decimos al esposo: ¿sabes qué? ¿Qué quedas? No me sirve ya. Esposo, ¿a qué quedas? No me sirves. Espérame, Dios nos unió para toda la vida, y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y nos amarró, nos ató, nos llenó de grilletes y de cadenas, hermano.
perdurar toda la vida. Entonces, hermanos, ese es el carácter divino. Y lo que es más, aplicándolo a esto, ¿qué dice el apóstol Pedro en su primera carta? No le dé lugar. En otro tema que traerá el apóstol. Pero ahora, no se le da lugar al diablo. ¿No acaso le dice esto el apóstol Pablo? No le den lugar al diablo. No le demos lugar al diablo con esas chifladuras que tenemos hoy en día. O con esos pensamientos insanos de un matrimonio pobre. ¿Por qué no lo haces como mamá? Pues espérense, dialoguen, negocien, y entre los dos hagan una receta particular para el matrimonio, que finalmente vamos a vivir juntos. Y llévese bien con su mujer, háblese, bromeen, no faltándose al respeto, porque la vida tiene muchos matices todavía, ¿no? A mí me gusta mucho vivir. Mucho. Entonces, hermanos, eso es lo que estamos tratando ahora. Ese carácter divino, ese carácter sagrado del matrimonio. Nosotros no hemos nada más a la ligera, era así, nada. Consejos, hermanos, acerca del matrimonio. Primero, Pablo no quiere un matrimonio en esas condiciones, y luego el matrimonio lo vemos como algo, una institución divina, sagrado, pensado por el mismo Dios, que Dios no se equivoca cuando hace algo, y cuando hace algo hace cosas grandes. Bueno, entre esa grandeza, Dios instituyó la familia. Eso es lo grande. Eso es lo grande, que luego a veces, hermanos, no nos paramos a revisar lo que Dios hizo con mi vida. Eso es grande. Y andamos en las cosas triviales y enredados y enojados y acostumbrándonos a otra vida de problemas entre nosotros. Cuando Dios hizo algo muy grande para que no se nos perdiera de la vida. Lo segundo, hermanos, que quiero decir, y con esto voy a terminar, luego si ustedes no se incomodan por esto, pues tendremos otro. Y si tiene alguna pregunta, pues también acércale. Y si no la hace, pues no. Bueno, versículos 6 y 7. Hermano José. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de verdad de un modo y otro de otro. Dice el apóstol Pablo, hermanos, se protegía de lo que él iba a decir. Se protegía, pero siempre, hermanos, ¿qué encontramos de una palabra ahí que a lo mejor no la entendemos, pero que tiene mucho significado de lo que dice nosotros? Concesión. Y tú sabes de concesiones hoy. Y ahorita se lo vamos a explicar a la gente. ¿Qué es una concesión? Como un permiso. ¿Qué es una concesión? Una autoridad. Un derecho. Como por ejemplo el Oxxo, para hacer Es un derecho, más, ¿verdad? es un ejemplo. El Oxxo tiene capitalistas y dueños allá, pero luego le dan la concesión a cualquiera de nosotros que cubra todo eso. Y nos concede, y cuando nos da la concesión, nos concede y nos faculta. Nos da la facultad de ser libres en ese negocio. Y el apóstol Pablo, hermano, lo dijo por concesión. Porque Dios, hermano, dice el apóstol Pablo, me concedió ese permiso, esa facultad,
esa autoridad para poder deshacer. Tan es así, concebido por Dios, que se quedó en la palabra de Dios. Uno puede decir, ay, no, sí, el apóstol Pablo también es bueno de su cosecha, siempre buscando la anuencia y la voluntad de Dios. Dice el apóstol ahí, hermanos, que esto entonces él lo manda, dice la escritura del versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Fíjese. Pero de todas maneras, el ejemplo del apóstol Pablo se tiene que considerar lo que nos está diciendo. Porque así como habla los principios y los mandamientos de Dios directos, él dice, imítenme a mí. Tiene facultades, tiene conocimiento. Imítenme a mí. Y cuando uno imita a alguien es porque es digno de ser modelo. Y hay que imitarlo en todo. El apóstol Pablo en este caso no hay duda que si lo imitamos a él vamos a comer la misma. Y lo que dijo entonces el apóstol Pablo, venga y vamos a analizarlo porque dice el apóstol ahí en el versículo en que estamos, que es el 6, mas este digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera, dice el apóstol, quisiera, otra vez, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y ahí voy a terminar, voy a dejarlo pendiente. Todos no están preparados para quedarse célibes, para quedarse sin casa. Porque Dios, hermanos, nos dotó de un carácter diferente a todos. Cuando nacimos, somos niños. Y vamos creciendo, o vamos, nuestra vida de niñez va de la mano de nuestros padres. Y vamos con una seguridad baja. Cuando entramos a la adolescencia, cambia nuestro cuerpo y va cambiando nuestro pensamiento. Y estamos como las tortuguitas cuando salen del río, haciendo esfuerzos por salir de esa etapa para encontrar nuestra propia identidad como jóvenes. Entonces, hermano, lo que estamos diciendo ahora es que el apóstol Pablo dice, no lo digo para todos, ya lo digo al principio, quisiera que todos fueran como yo. Y como era Pablo, pues no era serio. Pero también Pablo tenía otros atributos. Era un hombre dedicado al servicio de la obra de Dios. Ojalá que fuéramos como él. Quisiera que todos fueran como él. Entonces, el apóstol me está diciendo, pero no los voy a condenar a aquellos que no tienen ese don de Dios. No los voy a condenar a aquellos. Como hay una religión que mete en esa esfera a los varones, que son o van a ser sacerdotes, no predican. ¿Se imagina el pensamiento y la reacción humana de todos esos sacerdotes? En cuanto a lo que Pablo está planteando, en cuanto a la intimidad de un hombre, por eso, ¿qué Dios traían allá en Roma? Que los sacerdotes habían hecho el desastre con los niños y los jóvenes. Pablo dijo, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. ¿A causa? Si ya tenemos nuestra propia mujer y usted tiene su propio marido, no le dé lugar al diablo en el tema que estamos hablando. Porque es pecado, hermanos. Porque lo que estamos tratando ahora es un mandamiento de Dios.
Es un mandamiento de Dios. Y eso fue el pensamiento de Dios desde el principio. Fructifíquese. Fructifíquese. Que los frutos de esa unión sean para honra y gloria de nuestro Dios. Y que sean dirigidos, hermanos, con un pensamiento cristiano para que tengamos una familia modelo, hermanos. De que ya vamos a dejarnos de cosas, de pensamientos y costumbres, y el yo creo que no está bien, y yo creo que esto y que aquello. No, y mire que la intimidad del matrimonio es propia de Dios. Gócese en su estado de casado, porque Dios no le va a recriminar nada. Y cuando estemos viejos, cargue con su viejita, y usted viejita cargue con su viejito, pues ¿cómo que ahora ya no? Vamos a explorar nuevas cosas a esta edad. Yo a ver si alcanzo los que me dan. Dios les bendiga. Amén.